Healthy Minds, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Healthy Minds. Este es el bienestar emocional y espiritual del ser humano. Y hoy nos acompaña un empresario maravilloso con el cual he tenido la oportunidad de compartir muchísimo. Alguien con un espíritu de servicio maravilloso y como persona no se diga. Quiero mencionarles un poquito acerca de él. Es CEO de Grupo Apolo, corporación familiar de empresas de desarrollo inmobiliario en Centroamérica, fundada en 1924 por su abuelo Giovanni Mini Bressani. Egresado de Purdue University con doble título de Ingeniería y Administración y posteriormente en Harvard Business School con una maestría de negocios y mucho más. Por favor, démosle la bienvenida a Jorge Mini. Jorge, qué placer tenerte aquí con nosotros en Healthy Minds. Muchas gracias. De verdad que hemos estado con una plática súper enriquecedora. Y esta es una pregunta que podrá ser tal vez muy básica, muy práctica, pero ¿verdad? Las personas necesitan saber quién es Jorge. ¿Quién es Jorge Mini? Gracias, Willy. Pero antes de iniciar, pues, quiero darte las gracias personalmente a ti y a tu equipo por esta oportunidad, ¿verdad? Y por lo que haces, sobre todo. Gracias. Es importante reconocer eso, darle gracias a Dios también por todo lo que tenemos, ¿verdad? Y dentro de eso, la necesidad también de llevar estos mensajes a más gente para poder comunicar, ¿verdad? ¿Quién es Jorge Mini? Yo te diría, Jorge Mini es un empresario, es un desarrollador de bienes inmuebles, pero tal vez más allá de eso, yo me describiría como una persona que siempre está en búsqueda de la verdad. Desde que era niño yo tenía una cierta sensibilidad y una necesidad de entender mi puesto en el mundo, entender quién era yo y qué función tenía. Y eso me llevó a un camino, un recorrido espiritual, ¿verdad? Y yo te diría que eso es tal vez como me describiría yo. Es un empresario, pero también con un balance de una búsqueda de evolución. En el desarrollo inmobiliario, ¿desde hace cuánto estás ahí? ¿Cómo fue que surgió el tema? Porque a veces uno crece en la familia, pero no necesariamente alguien se tiene que dedicar a lo mismo. O sea, ¿cómo fue ese paso? Sí. Siempre fui inquieto desde niño. Mira, todos venimos con ciertas facultades y yo traía tal vez desde niño facultades, digamos, empresariales. Me llamaba siempre la atención hacer empresa. Y cuando era chiquito, antes de tener uso de memoria, mi mamá me contaba que en la finca teníamos pescados y los llevaba a vender al colegio. Y de ahí, ponete, a los 14, 15 años empecé una empresa. A vender pescados al colegio que yo, digamos, capturaba, ¿verdad? En la finca y los vendía, se los vendía. Y supe de eso porque una mamá de un compañero llegó con mi mamá a decirle, mira, tu hijo le vendió estos pescaditos, los metió en la pecera y se comió uno de los goldfish, ¿verdad? Interesante, pero tenía esa inclinación, ¿verdad? Que yo siento que pues son cosas que Dios nos da. Después desarrollé una industria de shorts, de bermudas. Cuando tenía 14, 15 años en el colegio y contraté a costureras y iba a comprar la tela en la zona 1 y bien chilero porque, digamos, se desarrolló esta pequeña industria, ¿verdad? A una temprana edad. Y así sucesivamente hasta que pues paré haciendo lo que ahora me dedico, ¿verdad? Este tema de vender los pescados y hacer esos business, ¿se molestaron tus papás o te apoyaron? ¿No hubo regaño alguno o sí? Fíjate que no, al contrario, ¿verdad? O sea, siempre hubo un estímulo a desarrollar eso. Gracias a Dios, yo fui bendecido con dos tremendos maestros, ¿verdad? Mis padres, con sus dificultades y sus limitaciones, lógicamente, como lo tienen todo ser humano. Pero mi padre me dejó, porque ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero me dejó mi código de ética, ¿verdad? Los valores vienen de ahí. Y mi madre, mi estoicismo y mi disciplina. Así, claro, ¿verdad? Y pues tengo también un tremendo agradecimiento con mi abuelo paterno, ¿verdad? Que tengo una identificación personal con él.
que fue realmente el que empezó el negocio. ¿Qué le dirías a estos empresarios pues, que están viendo este podcast en donde sus hijos tienen ciertas inclinaciones, ¿verdad? Pueden ser los negocios, puede ser hacia el arte, puede ser hacia la música, puede ser a un montón de cosas, pero de repente empiezan a hacer cosas tal vez sin permiso de ellos. Porque esto que hiciste de los pescados, no pediste permiso, solo lo hiciste. Sí. Ya vení, no está mal, está bien, ¿verdad? Pero hay muchos papás que a veces siguen, como ellos tienen su programación aquí y quieren seguir educando a sus hijos de la misma forma en un mundo que ya no existe. Entonces, lejos de entender que los hijos ya vienen con dones, talentos, habilidades, capacidades, lejos de regañarlos y de prohibirles qué es lo que deberían de hacer. Buena pregunta. ¿Verdad? Interesante, sí. Fíjate que viene a mi mente un libro que se llama El Profeta, de Khalil Gibran, que es un libro de sabiduría, pues, y él dice, los hijos no son nuestros, nacen a través de nosotros. Al hijo hay que dejarlo ser, hay que guiarlo, pero hay que dejarlo ser. Y yo siento que hoy en día pues es una pieza de sabiduría importante para que crezcan realmente en autenticidad y desarrollen sus facultades, ¿verdad? Cada uno somos diferentes, o sea, esa es parte de lo lindo de la vida. Y entonces como padres tenemos que dejar que los niños se desarrollen. Es importante guiarlos, es importante darles dirección, más que todo en los primeros años de vida, ¿verdad? Esos años donde se tienen que realmente cimentar todas las bases, los códigos, la moral, los valores. Es importante que también los padres funjan como modelos en ese sentido, ¿verdad? Porque absorben mucho a los niños, pero dejarlos ser, dejarlos vibrar, dejarlos brillar, sobre todo, que sean auténticos, que los niños sean ellos, porque el niño realmente es una energía pura. Se contamina nos contaminamos en el camino a la vida. Cabalmente lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Como que nos vamos, hay que deconstruirnos para luego construirnos de vuelta. ¿Qué es la vida? Repetí eso, por favor. ¿Hay que qué? Deconstruirnos para construirnos de vuelta. El reseteo. Sí, el reseteo, así es. ¿En qué momento Jorge Mini se da cuenta que transiciona de la adolescencia a la etapa adulto? ¿Te diste cuenta cuando ya eras adulto o no? Fíjate, Willy, que mira, cuando me fui a la universidad a estudiar ingeniería, realicé que llevaba mi cordón umbilical todavía, ¿verdad? O sea, que estaba todavía en un espacio en donde tenía, digamos, todo ese, ¿cómo te puedo decir? Como que el apoyo de padres, del entorno que proveía, que hasta cierto punto me daba soporte, pero entré en un espacio en donde se cortó eso, ¿verdad? Porque, y estás hablando, digamos, de cuando dije ya soy un adulto, estoy por mi propia cuenta, ¿verdad? Que es cuando me di cuenta que llegué a un lugar en donde era un número, en donde no me conocían, en donde habían 35,000 estudiantes, en donde tenía que valerme por mis propios méritos. Tremendo acto de humildad que uno tiene en un momento de su vida en donde dice, no, acá ya ahora ya estoy por mi cuenta, ¿verdad? Y entonces rompes con todas esas cosas que has por sentado. Y me hizo crecer mucho. Yo te digo que ahí empecé realmente un periodo donde empecé a madurar. Importante porque también fui desarrollando y creyendo en mis propias virtudes, en mi propio, digamos, en las facultades que yo empecé a entender, esto tengo, ¿verdad? Y esto es lo que tengo que desarrollar. Y empezás a encaminarte en la vida, ¿verdad? Pero tal vez en ese momento es donde yo empecé a transicionar entre la juventud rebelde, ¿verdad? Que todos tenemos, a decir ya estoy entrando en un periodo de ser adulto y tener responsabilidades. Ahí te quería agarrar, eso del tema de la rebeldía. ¿Fue parrandero, Jorge? ¿Fue...? ¿Sí? Mira, todos tenemos... ¿Qué hizo? Todos tenemos nuestro lienzo que dibujar, ¿verdad? Y cada historia es diferente. La mía... pues sí, tuvo mi dosis de rebeldía. Yo te diría que va con
la personalidad, con la esencia, ¿verdad? Que yo traía. El ser rebelde también me hacía ser inquieto, ¿verdad? Que era un parto de lo que me hace también ser empresario y buscar y todo. Es energía y es como la canalizas, pero en ese momento pues la canalizas de esa manera. ¿Qué tipo de rebeldía tenías? Que hay que decirlo, que por favor sepan. Mira, yo te diría que choqué mucho con mi papá. Sí. ¿Verdad? Con mi papá, que hasta cierto punto, pues, te dije anteriormente, me moldeó, ¿verdad? Fue una persona fundamental en quién soy hoy y que le tengo muchísima gratitud. Sí, pasé un momento en donde yo cuestionaba su autoridad, chocaba con él. Yo te digo que tal vez fui una medio piedrita en su zapato en un tiempo, ¿verdad? Cuando era joven y parrandero muy probablemente, ¿verdad? Porque funcionamos de esa manera. Y entonces, pues, tuve esa época, indudablemente. Que también fue una época en donde empecé a entenderme a mí, a crecer y a... Pues, tenés también todo ese proceso hormonal que estás con un revoltijo de emociones y todo eso que vas pasando, ¿verdad? Pero sí, choque, digamos, con él. ¿Fuiste de esas personas que hubo mucho trago o no? Fíjate vos que... Muy fiestero, mucha novia, ¿no? Fui fiestero. Tal vez el trago no fue mi tema, ¿verdad? Más tal vez novias y ese tipo de cosas. Yo creo que todos en la vida tenemos cosas, ¿verdad? Que tenemos que venir a enfrentar. Qué bárbaro, Jorge. Definitivamente, pues, el reconocerlo es importante, el reconocer eso y sobre todo el entender que son partes fundamentales en la vida para poder eventualmente, posterior a eso, crecer y enfrentar la vida, ¿verdad? Pero no hay un alma que se salve de eso. O sea, venimos realmente a eso. Ese es, digamos, nos construimos para luego construirnos. El que no vive es el que no se puede construir de vuelta, ¿verdad? Qué bueno estás. Pero yo siento que sí. O sea, toda la gente, para las personas que se sientan, digamos, desesperadas en algún tema personal, porque hoy en día, pues, o sea, suprimimos las emociones a través de ciertas cosas, ¿verdad? O sea, tomando o qué sé yo, hay problemas de drogas, problemas de todo tipo, con la comida, con qué sé yo, mil diferentes cosas. Pero entender que todos pasamos por eso es importante, ¿verdad? Entender de que todos vivimos y todos sufrimos, pero es a través del sufrimiento que nosotros también podemos tener ese acceso hacia el amor y hacia la luz y hacia la abundancia y todo eso. O sea, en el aspecto, digamos, de la dualidad de la vida, uno experimenta todo este tipo de emociones. O sea, sin oscuridad no hay luz. Exacto. La paleta de colores, sin el negro no hay blanco, ¿verdad? Alguien me dijo un día, mira, es imposible, Willy, que vos ahora, pues, de lo que hemos hablado, ¿no? Puedas experimentar tanta bendición o tanta luz si antes no habías abrazado, pero de fondo, la oscuridad, ¿verdad? Sí. Y las tinieblas. ¿Qué le dirías a los empresarios donde su prioridad, no digo que todos, pero en su mayoría es el tema aquí el tema de la empresa, los negocios, los proyectos, aquí, y se pasan la vida, y yo creo que por alguna razón medio tienen conciencia, pero operan más en el inconsciente porque siguen atorados en el tema solo negocios, solo proyectos, solo esto. Y entonces ellos no hacen ese tiempo de hacer esa introspección y decir, bueno, aquí necesito yo resolver ciertas cosas porque sí, estoy muy bien en todos los negocios, estoy muy bien en todos los proyectos, están desarrollando todas estas situaciones, pero mi familia grita, mi atención. Estoy teniendo problemas con mis hijos. Uno ya se me está yendo para echarse los tragos todos los fines de semana. Mi hija está teniendo amistades que no son correctas. Por otro ejemplo, ¿verdad? Se están ahogando en adicciones. Entonces, pero no lo logran ver. No, es que no lo logran ver. Y tampoco quieren trabajarlo. Entonces, ¿qué pudieras decirle a todos estos empresarios que son padres de familia o a punto de serlo? ¿Cuál sería realmente entonces el equilibrio de decir, bueno, estos son los negocios, pero esta es mi familia? ¿Hacia dónde apunto más? Muy buena pregunta. Mira, yo pensaría que
compartirles, digamos, de mi experiencia propia, es cabalmente que mi filosofía es que la vida es un balance entre el espacio cuántico o místico, ¿verdad? Que es todo el espacio, digamos, en donde está la relación espiritual con Dios, con el espacio material, que es en donde operamos como empresarios, ¿verdad? Es en donde se materializan las cosas, en donde pasan las cosas. Yo le llamo a la parte material, digamos, el gran teatro de la vida, ¿verdad? Que es en donde sucede todo y realmente es un juego. O sea, es un espacio en donde vos ves que operan, digamos, algunos son arquitectos, doctores, empresarios, coaches, desarrolladores, qué sé yo, pues, o sea, es donde pasa todo el teatro, como te digo, el teatro de la vida. El problema que yo veo hoy en día, vos, es que no hay un equilibrio, no hay un balance, sino que el enfoque tiende a ser solo a ese espacio, ¿verdad? Que es en donde está, digamos, las creencias de la necesidad de generar solo dinero, enfocarse en el dinero, en el poder, toda la parte, digamos, egoica. Y se le resta a esta parte que es muy importante, que es la relación con Dios. En la medida en que vos equilibras tu vida y llevas una vida en donde tenés un balance, ese tipo de situaciones a las cuales estabas hablando, se les va encontrando una solución. O sea, se abre ese espacio. Y yo pienso que para un empresario o un padre de familia es importante involucrar en su vida ese equilibrio. No hay tanta conciencia ahora de eso. Yo creo que estamos viviendo un momento en donde pues hay mucha disparidad, ¿verdad? Hay tal vez gente que sí está evolucionando, pero también a la misma vez hay mucha separación y hay mucha gente que está muy perdida. Entonces tal vez el mensaje fuera eso. La necesidad de ese equilibrio es fundamental en la vida. Ese equilibrio entre nuestra vida espiritual con nuestra vida material. Hay también empresarios muy jovencitos que están viendo este podcast. Jovencitos, ¿verdad? Yo siempre he puesto este ejemplo porque tú y yo creo que lo hemos platicado y lo vemos también, lo estamos viendo todos los días. Y siempre lo menciono porque es lo que se da en esta época, la ley de la inmediatez. Es que lo quiero ya, es ahorita. Y los procesos y la construcción y para dónde vamos y cómo lo hacemos, porque si no se frustran y si no se ponen bravos y si no, entonces es que yo creí que la cosa, o yo creí que me lo merecía, porque mi papá no sé qué, entonces ya piensan que como tienen un legado y como lo hizo papá, no se tienen que esforzar. Si pudieras dar 3 tips fundamentales para estos patólogos que sí ya traen el tema de ser negociantes, de ser empresarios, pero ya quieren todo, lo quieren ya, pues, y las cosas no son así. Si ellos desean y anhelan ser empresarios que marquen la historia, que dejen un legado y que sean trascendentes, ¿cuáles serían estos 3 tips para ellos? Bueno, buena pregunta. Mira vos. Primer tip, yo te diría las horas de vuelo. Nadie se escapa de tener que meter las horas de vuelo. Y aludiendo, digamos, en este tiempo al hecho de que toda la gente, digamos, ahora los jóvenes quieren las cosas rápido, ¿verdad? Hay un libro que se llama, creo que es Outliers, que habla acerca de que todo experto requiere por lo menos 10,000 horas para desarrollar su expertise, ¿verdad? Cierto. Y de esto yo te digo, no se salva nadie. Digamos, si vos analizás la vida de los grandes empresarios, digamos, de Steve Jobs, de Bill Gates, no sé, Elon Musk, yo te puedo garantizar que tienen muchísimo más de 10,000 horas de vuelo. Seguro. Por más facultades, digamos, que ellos traigan, que también han desarrollado, ¿verdad? Que cada quien nace con ciertas virtudes, ellos traen las virtudes, pero eso es una parte, digamos, tienen que picar piedra,
tienen que picar piedra. A mí me tocó picar piedra. Eso está. Me tocó picar piedra. Contame sí, cómo, definitivamente. yo sí quisiera, yo tengo esa curiosidad. ¿Cómo te tocó picar? ¿De qué manera Jorge Mini picó piedra? Fíjate vos que... Es interesante saber eso. Buena pregunta. Yo le debo eso tal vez a mi papá. Mi papá fue una persona que inculcó en nosotros, en mí, en mis hermanos, primero la necesidad de que nosotros nos ganáramos nuestro dinero. O sea, nunca tuvimos acceso a dinero fácil, ¿verdad? Desde que éramos niños, nos daba lo necesario, ¿verdad? Siempre nos proveyó con acceso a buena educación, claro. ¿Verdad? Esa era una filosofía de él. Y adicionalmente también pues lógicamente temas de salud, ¿verdad? Si nos pasaba algo, pues eso siempre estaba. Pero, no obstante, cuestiones materiales no lo teníamos que ganar. Y entonces eso inculcó en nosotros una necesidad de que nosotros realmente lográramos las cosas que nos proponíamos, ¿verdad? Y nos educaron a trazarnos metas y a luchar por las metas. Entonces, cuando empezamos a desarrollarnos como empresarios, pues nos apoyaba, pero tuvimos que salir de la nada. Digamos, así como te contaba, pues que empecé con mis pequeñas empresitas y luego, por ejemplo, inculcar la importancia del trabajo también. Desde que era pequeño nos ponía a trabajar en los veranos. Teníamos que trabajar, pues yo trabajé en diferentes lugares. Los salarios eran los salarios que pagaban. ¿De qué trabajabas? Fíjate que trabajé en una fábrica de bicicletas cuando era chiquito. ¿Ah, sí? 10, 11, 12 años, inflaba llantas de bicicleta. Ah, no te creo. Sí, sí. Y armaba las bicicletas y estaba dentro de un taller operario y pues me tocaba hacer eso, ¿verdad? Si te digo de algo que trabajé yo, te va a dar risa, que créeme, lo que hiciste vos fue mucho más digno de lo que a mí me tocó. Contame. Yo trabajé como el elefantito de Resistol cuando era niño. ¿Te acuerdas de la goma? Sí, mi tío sí. Pues era el director de, creo que todavía en aquel entonces se llamaba HB Fuller y me tocó, pues era niño, ¿no? Pero me ganaba 100 pesos por ser el elefantito de Resistol. Sí, o sea pues. que tu trabajo fue más digno que el mío. Pero todo dignifica, todo dignifica, sí. El trabajo dignifica. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Pero importante eso, digamos, y picar Inflando piedra. llantas. Inflando llantas, sí. 10, 11 años, 12 años. ¿Qué otra cosa te tocó hacer aparte de eso? Pues mira, trabajé, pues te conté que hice mis propias empresitas, ¿verdad? Uh-huh. En la fábrica también ensamblé bicicletas, ¿verdad? Trabajé 2-3 años en la fábrica de bicicletas. Y luego pues fui también trabajando en otros lugares, ¿verdad? Trabajé en el departamento de contabilidad de un banco, ¿verdad? Ya en el colegio, pero más adelante en la vida. Me fui ganando mi dinerito, ¿verdad? Siempre tuve conciencia conforme fui avanzando en la vida de la necesidad de servir. Fíjate, eso también es una parte importante y un consejo que puedo dar. Cuando estaba en el colegio había ya tenido mis ahorros y de mis ahorros donaba un porcentaje. Yo me recuerdo en ese tiempo que le llegué a hablar a mi mamá, sí, en el colegio. Le pregunté a mi mamá que le dije que yo quería ayudar en algo, ¿verdad? ¿De ti nació? Sí. Y entonces ella me consiguió una escuela en donde yo podía comprar útiles y doné útiles. Tal vez, no sé, 18, 19 años tal vez tenía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces esa conciencia también a servir es algo importante dentro del balance, digamos, del equilibrio de la vida, porque Dios está proveyendo, pero vos estás regresando. Entonces es un ciclo que entre más temprano lo empezás a poner en efecto en tu vida, pues más abundancia vas a tener más, adelante, ¿verdad? ¿Qué rol ha jugado Dios en tu vida? ¿Y desde cuándo? Mira vos, yo me describiría como un alma relativamente sensible desde que era niño. Siempre busqué y sigo buscando, ¿verdad? Esa conexión espiritual, esa conexión muy profunda con Dios.
Y tengo recuerdos, digamos, desde temprano, desde que yo era jovencito, de esa búsqueda profunda, del entendimiento de mi rol en esta vida, ¿verdad? De esa búsqueda de la verdad. Y eso más adelante en mi vida me llevó, digamos, a una vida extraordinaria, a la cual tengo una tremenda gratitud. Y es cabalmente la oportunidad de poder tener unos encuentros místicos con Dios poderosísimos que yo siento y que me lleva de la mano en todo lo que hago. En la parte empresarial, en la parte personal, en la parte de relaciones, en la parte con familia, ¿verdad? Y me ha llevado a través de viajes místicos, a través del mundo. He conocido diferentes culturas, religiones, gente extraordinaria, grandes maestros, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria cuando te abrís a esto, porque te vas dando cuenta, y lo mencionamos anteriormente, pues en la conversación antes de empezar esto, de ese río de la vida, ¿verdad? Del río de menos resistencia. Que el río de menos resistencia no es el fácil, al contrario, es el difícil, pero es en donde nosotros como seres humanos, ¿verdad? No nos resistimos, sino que dejamos que Dios fluya a través de nosotros. Y muchas veces es lo más difícil. Es cuando tenemos que dejar que nuestra guía interna realmente sea la que guíe nuestra vida. Si pudieras compartirnos una experiencia súper profunda, pero una que te marcó, que decís, no, definitivamente Dios en este momento sí literalmente se manifestó. Y gracias a esta situación, yo puedo, es más, decir, mira, lo puedo decir abiertamente, o sea, me pasó esto y esto solo se lo atribuyo a Dios. Fíjate, Willy, que interesante, porque esta historia que voy a comentar, y te lo digo, la voy a comentar porque creo que va a servir tal vez de impacto para otros, ¿verdad? Pero es algo pues, que yo lo veo muy personal. Tuve una experiencia hace unos años en donde una persona que yo tenía una cierta relación empresarial me hizo daño a un grado, digamos, muy fuerte, ¿verdad? Sin yo haberlo agredido. Y entonces, como seres humanos, la reacción humana ante el evento, ¿verdad?, de un condicionamiento humano es hacia el enojo, hacia la venganza, hacia pegar de vuelta y hacia una profunda energía de molestia, ¿verdad?, ira, cólera. Y estamos pasando la pandemia y en ese momento, pues yo, aparte me sentía muy solo, estaba en una etapa de mi vida en donde estaba yo solo. Y la reacción y esa emoción que te estoy contando la mantuve por dos días y estaba con una tremenda molestia y dentro de mi espacio personal sintiendo todo eso. Cuando en un momento sentí la presencia de Dios, que Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero sentí la presencia de Dios. Y me comunicó la lección de Jesús cuando dijo, pon la otra mejilla. Qué tremendo. Y tuve tal convicción dentro del mensaje y el entendimiento como tal, y me trajo tal paz, que lo solté y sané esa emoción y transmuté la energía de enojo, de rabia, de venganza a amor. Yo tenía una reunión con esa persona la siguiente semana. Eso te iba a preguntar. Y te digo fidedignamente que llegué, le perdí completamente el enojo, me enfrenté a él, entendí el rol de esa persona dentro de mi aprendizaje, lo bendije, lo agradecí y ahora tengo una buena relación con esa persona que resultó ser después un benefactor en otra manera. O sea, es impresionante cómo funciona Dios. Y es simplemente por entender esto. Nosotros, siento yo, Willy, que mira, o sea, la vida, el teatro de la vida, regresando al teatro de la vida. ¿Qué es lo que es?
funciona de esa manera. Y lo que pasa es de que interpretamos hoy en día las situaciones como problemas, ¿verdad? Un problema de salud, un problema de un abandono, un problema de un rompimiento emocional, un problema de un despido de trabajo, qué sé yo, pues. Son bendiciones. Son momentos de crecimiento que si nosotros aprendemos a agradecer y evolucionamos, son tremendas oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Y las experiencias que nos forjan como seres humanos. ¿Crees tú que son bendiciones disfrazadas de problemas? Así es. Así es. Y el poder entenderlo como tal es una tremenda virtud, ¿verdad? ¿De qué te sentís orgulloso? ¿O de lo que más te sentís orgulloso? Que uno puede decir 20 cosas, ¿no? Pero hay algo que dices, no, yo me siento orgulloso de esto. Fíjate que me siento orgulloso de la gente que me rodea, de la gente que gravita hacia mí, de la gente de mi empresa. Qué bonito eso. Siento un amor profundo por la gente con la cual la gente de mi empresa es como familia para mí. Y ese es otro mensaje, digamos, profundo empresarialmente, ¿verdad? Porque las empresas son gente y las empresas son fundamentalmente lo que puede cambiar el rumbo de la humanidad. Creo fielmente en eso, creo fielmente en el liderazgo consciente empresarial. Y entonces me siento orgulloso profundamente de la gente que compone nuestra empresa, que ha sido enviada por Dios. Yo creo fielmente, o sea, la empresa, digamos, nosotros, Apolo, tiene gente espectacular que ha gravitado, digamos, hacia lo que hacemos y que se conecta pasionalmente con los proyectos disruptivos de impacto que nosotros tenemos. Todos los proyectos tienen un denominador común y es que trae calidad de vida a la gente. Todos los proyectos. Ese es un denominador común. Y soy altamente agradecido con la gente, con Dios y con los proyectos que hacemos, porque adicionalmente nos gozamos eso. Somos pasionales con todas las cosas. Pero me siento muy orgulloso de eso, me siento muy orgulloso de mi gente, ¿verdad? Siento un amor profundo por ellos. Si pudieras mencionar 3 aspectos de cómo lidera Jorge, ¿cuáles serían? Mira, trato de liderar, yo te diría que de una manera consciente, ¿verdad? Consciente me refiero que hay una co-creación en el proceso. Co-creación es una palabra muy importante porque es la habilidad de poder manifestar que Dios nos guía, ¿verdad? Co-creamos con Él, ¿verdad? 2, yo te diría que con humildad. Trato de ser humilde en lo que hago, ¿verdad? La humildad es tremendamente importante porque también pone a Dios en un lugar y entendemos que tenemos limitaciones como ser humano, ¿verdad? Y por último, yo te diría que con un tremendo agradecimiento. Amanezco todos los días dándole gracias a Dios, me pongo en sus manos. Permito que Dios me utilice todos los días. Todos los días. Todos los días. O sea, mira vos, es increíble esto, pero te digo, y me siento muy conmovido ahorita que te estoy hablando con esto, ¿verdad? Porque siento a Dios presente en esto. Y el poder servirle es una bendición. Y hoy por hoy veo yo todo lo que ha sido mi vida con las dificultades y todos los problemas que tuve, porque así son las vidas de los seres humanos. Y ahora que yo digo en el tiempo, digo, no estuve en control. Dios ha sido el artífice de todo esto. Y yo pensaba como, sí, ¿qué voy a hacer? No estamos en control. Y entonces lo que podemos hacer es rendirnos a su voluntad y fungir como un instrumento. Y eso es lo que hago todos los días. Me pongo como un instrumento y digo, Dios, guíame. ¿De qué estamos en control? Nada. ¿Y de qué tenés control? Mira, es una pregunta relativamente difícil de contestar, ¿verdad? Porque
parece ser como que estamos en control. Parece ser como que estamos en control. Pero realmente, y regreso al tema del río, del fluir, digamos, con menos resistencia, ¿verdad? Que es cabalmente el camino de Dios. A ese es el que te tenés que rendir. ¿Sabes cuántos empresarios, no ahorita, desde siempre, actualmente hay muchos empresarios que vas a poder decírselos, que no sueltan el tema del control? Ellos creen que tienen la última palabra, ellos creen que controlan las vidas, ellos creen que controlan sus empresas, y ellos creen que si ellos no se levantan, la empresa no funciona. Y te voy a comentar algo que me dijo. Yo le pregunté esto a Philip Wilson, de Ecofiltro. Sí. Y le dije, si ustedes decidieran tomarse, no sé si fue que le dije 1 año o 2 años sabáticos, la empresa funcionaría mejor, me dice. Funciona mejor sin nosotros. ¿Cómo funciona la tuya? Fíjate que interesante lo que dijo Philip, porque de verdad, yo a veces me voy yo tengo mis viajes en donde me distancio y procuro hacer ciertos viajes espirituales en donde me desconecto completamente, todo apago el celular y me voy y aprovecho, ¿verdad? Y tenés razón, esos son los momentos donde regreso y las cosas como que fluyen, ¿verdad? Y realmente lo que tiende a pasar, creo yo, es que cuando metes la mente y metes el control, se puede atascar las cosas. Cuando dejas que fluya, simplemente camina. Y regreso al tema, digamos, de ese río, del fluir con menos resistencia, ¿verdad? ¿De qué te arrepientes? Buena pregunta. Fíjate que ¿no? regreso al punto que no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque los desaciertos realmente son las oportunidades de crecimiento. Y todas las cosas que yo te podría decir que hice mal como ser humano, ¿verdad?, fueron los grandes aprendizajes de vida y lo que me llevó a quien soy hoy. Y que en la proyección, digamos, del Jorge del futuro, ¿verdad? Qué buena esa. También me lleva a entender que hay una necesidad de un crecimiento que se va dando a través de esos errores, de esos desaciertos, por decirlo así. Y entonces el arrepentimiento, yo te diría al contrario, hay que enfocarlos y ver y decir, no, es a través de esto que hice mal que yo pude aprender. El que tal vez sí realmente se puede arrepentir es el que no hizo nada al respecto y que lo siguió haciendo y siguió equivocándose, digamos, en ese aprendizaje que nos trató de dar la vida. Yo veo un Jorge Mini, pues que nos conocemos de hace mucho tiempo, no hemos cruzado tantas palabras y poco a poco como hemos ido conectando más, pero veo que sos un empresario que está totalmente fuera de la media, pues porque no quiero ser mala onda, pues, pero mira, la mayor parte de empresarios en el mundo entero haces deporte, tengo entendido que algo que te fascina es el surf, ¿verdad? Te ves súper joven, te ves súper bien cuidado, no te ves, estás súper bien cuidado. Y te digo esto por qué razón, porque o sea, eso se transmite, eso se irradia, eso se emana, eso se conecta. ¿Cómo cuida su salud mental Jorge Mini? La vida es un equilibrio, es un equilibrio de cuerpo, alma y espíritu. Y ponerlo en práctica conlleva una cierta disciplina estoica, ¿verdad? Porque hay empresarios que necesitan saber, ahora sí, si yo miro a Jorge, sí, yo no me miro, pero ni me voy a ver así. Entonces, pero sí, porque no solamente el tema físico que es importante, pero 3 cosas que pudieras aportarle a estos empresarios que tienen problemas de sobrepeso, que tienen problemas del control, que tienen, o sea, y el tema es cómo Jorge cuida su salud mental y qué hace para poder tener ese bienestar. Bueno, tres consejos, digamos, cabal, ahí salió cuerpo, alma y espíritu. El equilibrio entre esas 3 partes es importantísimo. Cuerpo, digamos, yo te diría que de salud, tal vez, yo creo que hoy estamos inundados con información que toda es válida, digamos, de cómo ser saludable. Te diría que en ese sentido algo que yo he hecho diferente, que pongo en práctica y que podría compartir con la gente que está escuchando es...
los ayunos que hago, yo creo que han sido regenerativos, ¿verdad? Hago de 1 a 3 ayunos al año de 5 días de agua. Es algo extremo, no hay que hacerlo así, no hay que tirarse, digamos, a eso, pero poner en práctica tal vez un día de ayuno te regenera, hay un proceso, digamos, que se llama autofagia, ¿verdad? Que te regenera las células del cuerpo, que yo creo que es extraordinario. A mí, en lo personal, siento intuitivamente que eso es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? En la perspectiva de salud. Mente, yo te diría que el balanceo de la mente es importantísimo, ¿verdad? La mente es un instrumento que nos dio Dios y que desafortunadamente también puede ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Sí. Esos pensamientos tóxicos, tenerlos en check, ¿verdad? Uno se levanta y la mente ya empieza la película, esto y tener en check y tener conciencia de ello, decir, no, esto no soy yo, ¿verdad? Es mi mente actuando. El balance de eso, importantísimo. Y por último, el espíritu, que es la parte que habíamos hablado, ¿verdad? Hoy a las 3 de la mañana yo estaba meditando, ¿verdad? Y yo siento que Dios me levanta, no es que pase todos los días, pero me levanta. Hoy me levantó, medité, agradecí, me pongo en manos de Él. Hay veces donde me toca pedir perdón también, ¿verdad? Enmendar mi camino, me equivoqué en esto lo pude haber hecho mejor, etcétera, etcétera. El balance entre esas 3 fases, vos, es importantísimo en la vida. Pero ahorita acabas de dar la clave, porque fíjate que mencionaste las 3 en un orden, pero fíjate que el orden no está así. No porque yo te lo diga, porque tu día lo empezaste hoy, fíjate. Sí. Lo empezaste en el espíritu, sí. Después la mente, ¿verdad? Sí. Y entonces sí creo que la motivación surgirá en todo momento si encuentra paz en el corazón y claridad en los pensamientos. Es una frase que di para una conferencia que di cabalmente hace poco. Pero lo que estás mencionando es impresionante, porque si tu espíritu está en paz, está en calma, obviamente va a haber claridad a los pensamientos y por consiguiente el tema de la salud vas a tener esa mayor conciencia para cuidarte como debe ser, ¿verdad? Sí. Excelente. Así es. Aquí van pues las últimas preguntas, que son bonitas. Son preguntas bonitas, no te preocupes, no te voy a comprometer con nada. Comprometeme, eso no es problema. Tírame las preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Borrar el peor momento de tu memoria o revivir el mejor? Yo te diría que borrar el peor momento, y voy a aludir un poco a lo que he escuchado en tus mensajes, que son muy valiosos, ¿verdad? Es a través de los peores momentos que uno crece, ¿verdad? Uh-huh. El borrarlo, o déjame ponerlo así, las emociones realmente son hechas para sentirlas. Claro. Y esto es un mensaje, yo siento que bastante poderoso, porque todos estamos inundados de emociones a veces fuertes, y lo que tendemos a hacer es a suprimirlas. Borrar el peor, la peor memoria es cabalmente alude a la supresión, ¿verdad? Y al contrario, esas emociones realmente las venimos a sentir profundamente, y así es como que se transmuta y sana esa energía, y podemos evolucionar. Todos tenemos eso, indudablemente la vida está llena de esas circunstancias. Me estás diciendo que el que se niega a sentir se niega a sanar. Realmente el propósito de la emoción, eso es una creencia mía personal, tan válida como lo opuesta, pues, pero el propósito de la emoción es sentirla, y la emoción se necesita profundamente en un momento. Yo te diría, como yo abordo esto, es en soledad siento la emoción, y si hay momentos en donde uno tiene que llorar y tiene que sentirla y pues así es como realmente se enfrenta. Exacto. Y se transmuta y se sana, y después ya pues vos trascendés a lo siguiente que viene, que es incierto, ¿verdad? Porque solo Dios sabe qué es lo que toca. ¿Hay alguna deuda emocional pendiente con alguien? No estoy diciendo que digas con qué, sino es una deuda emocional. Fíjate vos que pues sí, había muchos. Como te comenté, yo tengo años de estar en este proceso de evolución espiritual, y sí, hubo, pues como todos, pues yo creo que todos tenemos eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que me tocaron sanar. Definitivamente soy un ser humano imperfecto y cometí errores, y también hería gente y todo, ¿verdad? Eso es algo que comparto abiertamente, y me ha tocado sanar eso.
yo te diría que con humildad todos debemos de hacerlo, ¿verdad? Han habido muchas cosas y ha llegado un punto en donde realmente de una manera bendecida me ha tocado también dentro de mi familia poder hacer eso, digamos, ayudar a sanar cosas que hay, que todos tenemos dentro de la familia y que es mágico las cosas que pasan, sí, ¿verdad? Porque en la medida en que uno evoluciona, la energía de uno mismo empieza a afectar positivamente al entorno, ¿verdad? Con tus seres queridos, con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, etcétera. Y entonces yo siento que el mejor regalo que vos podés dar a la gente que amás es tu evolución personal. Es algo muy poderoso, siento yo, ¿verdad? El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es tu evolución. Claro. La medida en que vos podés ir y desarrollarte como ser humano y vibrar alto. Vibrar alto, eso es algo muy importante. La energía que tenés, que sea una energía que vibre en amor, una energía que vibre en armonía, en generosidad, en gratitud, en amor, en ese amor, ¿verdad? Dentro de tu conexión. Cada quien tenemos creencias distintas, pero que te guíe siempre a una conexión, una relación muy profunda con Dios, con nuestro Ser Supremo y el entendimiento que Él nos guía. Así es definitivamente. Esta pregunta a veces no es que le incomode a nuestros invitados, sino te hace pensar, ¿cuál es tu superpoder? Todos tenemos uno, no podemos decir que no, todos tenemos un superpoder. ¿Cuál crees que es? Yo te diría que la gratitud. Okay. La gratitud. Okay. Fíjate que es a través de la gratitud que uno recibe tantas bendiciones. Es la certeza de Dios en tu vida, el agradecimiento de lo que tienes, el agradecimiento de estar vivo, el agradecimiento de poder ser un ser humano que contribuye a este teatro de la humanidad. Vos te das cuenta lo poderosos que somos, las facultades que nos da Dios, la cantidad de cosas que hacemos, cómo funciona el cuerpo, se autosana, o sea, hay unas cosas, despertás y decís, es impresionante todo esto, el entorno, lo que podemos hacer como seres humanos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando vibramos en unísono, las cosas que hacemos. Estamos en un edificio, esto vino de una idea, y dentro de esto hay cualquier cantidad de gente involucrada, multidisciplinarias, o sea, es una cosa que yo digo, es que extraordinario, la medicina, lo que hemos avanzado en la tecnología, en las cosas que hemos hecho como seres humanos, vos. Y el estar agradecidos es esa herramienta que hace y que permite que eso siga fluyendo. Y a donde podemos llegar es sin límites. ¿Qué es lo que nos retiene? La energía inversa. El enojo, la ira, la cólera, el egoísmo. Eso es lo que nos hace vibrar bajo. Si vos podés amanecer todos los días con un sentido profundo de gratitud hacia la vida, hacia la creación, hacia Dios, hacia lo que tenemos, nuestra salud, nuestra abundancia, lo que sea, pues, o sea, toda esta cantidad de cosas que nos compone como seres humanos, eso es lo que realmente nos hace, nos distingue. Y el superpoder es eso, es el superpoder que todos tenemos, de ser agradecidos. De ahí se desatan todas las cosas, ¿verdad? Bueno, todo aquello que nos hace crecer. ¿Cómo te gustaría ser recordado y por quiénes? Mira vos, a mí me gustaría que en mi lápida tenga algo referente hacia que fui un ser humano humilde, porque la humildad es una palabra, es fuerte y es difícil hablar de esto también, ¿verdad? Porque el hablarlo va en contra de la humildad más, yo no quiero decir perfecta, pero digamos más compaginada con Dios es la que simplemente nace de un sentido profundo de que Él está en control y que nosotros simplemente servimos a ese llamado. En el servir, digamos, hay un cierto poder en entender que Dios siempre nos está viendo, ¿verdad? Hay un grado como de
trickiness en esto, porque en servir puede haber ego. En servir puede haber, yo quiero que sepan y que me vean y que todo. Y esto es una cosa bien interesante porque cuando vos tenés una convicción profunda de que estás haciendo las cosas por esa gratitud y que estás sirviendo a Dios de una manera desprendida, lo haces en anónimo. Claro. Eso es humildad para mí. Eso es hay un tremendo sentido de humildad. Hay momentos en donde hay que hablar. Digamos, yo entiendo que hay un lugar para todo, ¿verdad? Hay un momento en donde uno tiene que decir no. Siempre cuando viene con la intención correcta, uno comunica, ¿verdad? Y la gente lo siente. Hay alguien que dice, no, esto es egoico. No, este chavo está hablando de un buen lugar, ¿verdad? Y está compartiendo algo, ¿verdad? Y entonces también hay que compartir cuando uno sirve y cuando uno ayuda, ¿verdad? Pero el servicio más puro es el servicio anónimo, el servicio que se hace en perfecto entendimiento que Dios nos está viendo. ¿Qué le dirías a los empresarios con este tema de retener, ¿verdad? Y retener, y no, que es muy poca la importancia que le dan al tema de realmente del servicio? Así se le dan, pero no, para ellos no es lo más importante, ¿verdad? Incluso muchos de ellos llega un punto en que llega ese control, esa manipulación de las cosas que quieren tener en su empresa porque se manejan, porque así digo, que en algún podcast también lo dije de esta manera, y ellos no entienden que el tema de servir, de ayudar, de proponer y de entregarse, incluso físicamente si se encuentran enfermos hasta podrían empezar a sanar. Sé que no está dentro de tus planteamientos comentarlo, pero si ellos ven, muchos conocen tu carrera aquí en Guatemala, en otros países, de tu servicio, de lo que has logrado, lo has mencionado, el servicio, el servicio y el servicio. ¿Quiénes son las empresas con las cuales estás involucrado y que pues cuentan con tu servicio, Jorge? Es importante que ellos lo sepan. ¿Empresas o es decir, hay ciertas entidades que tú prestas tus servicios y es importante que lo sepan. Sí. Bueno, voy a atender primero a tu pregunta con lo que iniciaste. Yo creo que es súper, súper importante. Mira, primero yo te diría que haría una previa, digamos, a responder la pregunta, y es por qué y de dónde viene esto. Yo te diría que fundamentalmente la experiencia que me cambió esto, que me inició el cambio de mentalidad, fue cuando mi papá y mi hermano menor se accidentaron y murieron, fallecieron en un percance aéreo. Eso me hizo cuestionar muchísimo el propósito de vida, el sentido de la vida. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Wow. O sea, cuando vos tenés a alguien que gozaba de salud y que era relativamente joven, mi papá tenía 64 años, estaba en perfectas condiciones, y mi hermano tenía 30, acabado de regresar de la maestría en Chile, y de un día para otro los perdí. Y entonces experimenté lo que es esa pérdida lo efímero que es la vida, ¿verdad? Que hoy lo tenemos y mañana no. Y entonces yo empecé a cuestionar y dije, Dios me ha dado tanto que la vida no puede ser que trate solo de eso, no puede ser que trate solo de generar y cosas, digamos, hacia adentro, ¿verdad? Hacia mí y que en ese momento yo lo veía un poco así, ¿verdad? Y dije, no puede ser, o sea, Dios me ha dado tantas facultades, ¿por qué yo? Desde cuestiones, digamos, de haber tenido padres tan buenos, haber tenido una familia que me dio la formación y cuestionar que otros tal vez no lo tengan. Entonces dije, no, hay una cierta responsabilidad en mí. Como empresario hay una responsabilidad y los empresarios tenemos esa responsabilidad. En esencia la tenemos. Digamos, vivimos una vida que no es ecuánime, eso lo tenemos que ver. O sea, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Hay ciertas responsabilidades también sobre la gente que tiene estas virtudes que Dios ha dado. Y entonces empecé a ver la vida de una manera distinta, y ahí fue donde empecé con el tema, digamos, de mi evolución y a buscar de una manera más profunda esa búsqueda de la verdad. Y ahí es donde realmente empecé a explorar todo el tema de servir y de impactar y de ser parte de organizaciones, que hay muchas en Guatemala, porque los guatemaltecos son extraordinarios. Los guatemaltecos de verdad tenemos un sentido de solidaridad impresionante. O sea, somos una gran
una gran composición de gente, ¿verdad? Y entonces me empecé a involucrar más, empecé con un tema de niños con cáncer, ¿verdad? Por cuestiones intuitivas, o sea, realmente le pedí a Ayubi, ¿sí? Fundación Ayúdame a Vivir, que es una tremenda organización que yo me siento orgullosísimo de ser parte de, con muchísima gente súper comprometida con el tema de salvar a los niños con cáncer. Y aquí hay una lección muy importante. Hay una composición importante, digamos, en pertenecer a una fundación que sea solidaria con una causa como tal, ¿verdad? Que salvar a los niños. Pero son los niños los que nos salvan a nosotros. Son los niños que adquieren esa enfermedad. Y adquieren esa enfermedad porque realmente yo siento que ellos tienen una misión en venir a enseñarnos. ¿Qué nos enseñan los niños a nosotros? Nos están enseñando a unirnos por una causa más allá de la personal. Mira qué interesante eso. Nos enseñan a trabajar juntos, a soltar nuestras necesidades y trabajar en unísono, colectivamente, siendo más empáticos por esta causa, ¿verdad? Y por eso te digo, o sea, las cosas que podemos hacer como seres humanos son increíbles. Pero lo que Dios pide, digamos, detrás de nosotros, siento yo, es cabalmente esto. Si vos lo ves, las empresas también que hacen grandes cosas son empresas que aprenden a trabajar en colectivo, que emprenden y que aprenden a trabajar proveyendo un servicio o un producto que trae un bien a la humanidad, ¿verdad? Que eso es lo que hacen las empresas. Nos interrelacionamos a través de empresas. Y entonces dentro de eso hay un sentido profundo de servir, de entender que como empresarios tenemos que servir, tenemos una cierta responsabilidad. Y el empresario tiene esa responsabilidad, la tiene. Y es el empresario, creo yo, que trasciende, el que acuerpa esto. Y te digo, en Guatemala hay tremendos empresarios, pues como Philip, por ejemplo, que te hace cosas extraordinarias, y como muchos más que has entrevistado y que vas a entrevistar. Y por eso también Guatemala yo siento que es un país bendito. Tenemos que involucrarnos todos por una mejor Guatemala. Es nuestra Guatemala. Hay un sentido importante empresarial en entender que el país es de todos, no es solo nuestras competencias empresariales y hasta ahí. No. Eso no es lo que va a trascender. Los países que trascienden son los que realmente los empresarios se involucran en las buenas y en las malas. ¿Qué pasó en pandemia, por ejemplo? Nos unimos como guatemaltecos. Y la verdad es de que se hicieron grandes cosas. Se creó un movimiento que se llama Guatemala no se detiene, que mucha gente tal vez no sabe, pero fue de tremendo impacto para el país, ¿verdad? Alineamientos en ciertas áreas del país en donde se trabajó público y privado. Trabajamos el gobierno con empresarios. Fui parte de eso y me siento bastante orgulloso de haber formado eso, ¿verdad? Y a trabajar con nuestras autoridades también es importante. Hay un llamado también a la necesidad de trabajar conjuntamente con las autoridades que son los que lideran el país. Nos quejamos mucho de eso, ¿verdad? Pero nos tenemos que involucrar también. Claro. El que se queja, que se involucre. Claro. Sí, es muy fácil hablar, ¿verdad? Así es. Y la última pregunta, bueno, sí es una pregunta, pero también es una actividad que tenemos que hacer ahorita, aquí y ahora, en vivo. Si hoy cortan el aire, maestro, ya se acabó tu viaje, y en este momento se mira, tenés una llamada telefónica para agradecerle, ¿a quién le agradecerías? Para que le llames en este momento, lo pongas en speaker o la pongas en speaker, como sea, y puedas decirle que estamos en vivo, porque el momento es aquí y es ahora, Jorge. Sería mi mamá. Por favor, llamémosla. ¿Tenés tu teléfono ahí? Si no te lo traen, por favor, ¿dónde está tu teléfono? Lo dejé ahí al lado. Ahí que te lo traigan, ahorita no te preocupes. Ahí te lo traen. Y es que esto también... ¿Querés que la por llamo? favor, claro, en speaker, sí, darle todo el volumen y ponerle en speaker, por favor. Porque, ¿sabes una cosa? Todo este tema, sí, es que te voy a decir una cosa, todo este tema es importante porque hay muchos empresarios que tienen una ruptura muy grande con sus familiares, sobre todo con, ¿verdad?, los progenitores. Y creo que hacer esto, bueno, a ver si puede marcar. Sí, viejita. Seguro que sí, póngala y ponerla aquí en el... para que se vea. No, el teléfono realmente ahí.
Aló. Mami, Buongiorno. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Usted, mijito? Bien, también. Mira, mamita. Ay, qué bueno, mijito lindo. Gracias, mamá. Te tengo aquí al aire. Me están haciendo una entrevista y tenía que llamar a alguien para agradecerle. Y escogí llamarte a ti. Ay, qué bueno, mijito. Quería tomar la oportunidad aquí, mami, pues estaba contando a Willy Barrios me está entrevistando. Él estaba contando a Willy que la disciplina que yo tuve desde niño, tú me la diste. Tú fuiste una parte fundamental de quién soy hoy. Yo sé que ahorita estás pasando por una transformación de vida, ¿verdad? Tu vida ha cambiado bastante desde que te dio el derrame. Yo quiero que tú sepas, mami, que te amamos, que te damos gracias por haber dedicado una vida a nosotros, ¿verdad? Y hablo por mí y por mis hermanos también. Tú fuiste una persona tan desprendida que dedicaste tu vida y ahora lo que está pasando es que nosotros estamos haciéndonos cargo de ti y quiero que tú te abras a eso, a recibir nuestro amor, a recibir ahora nuestro servicio, ¿verdad? Que nosotros estemos ahora ahí para ti como tú estuviste por tantos años en nuestra vida por nosotros. Te quiero muchísimo, mami, y eso es lo que te quería decir. Gracias, mijito. Sus palabras me llegaron a mi corazón. Muchas gracias. Lo amo mucho. Yo también, mami. Gracias, mijito. Lo amo. Yo también a ti. Gracias. Y es cierto, siempre tuve mucha disciplina. Yo pensaba que con esa disciplina los educaba bien. Gracias, mamita. Muchas gracias. Vaya, mijito, lo quiero muchísimo, lo quiero muchísimo. Y ahora son ustedes los que me están cuidando a mí. Eso lo agradezco yo con todo mi corazón. Gracias, mijito. Gracias, mami. Gracias. Bueno. Yo no sé quién... sí, te voy a poner aquí el micro. No sé quién habrá sido... Vamos aquí, más arriba, ¿sí? No sé quién habrá sido más bendecido con esta llamada que hiciste, si vos o yo, porque a mí me tocó muchísimo mi corazón, vos. Y creo que es muy importante, ¿verdad? Porque la sociedad entera está fracturada. Y creo que lo más importante es lo que hemos hablado, sanar, volver a conectar, restaurar y poder fluir. Así es que, Jorge, no sabes cuánto agradezco el espacio que me brindaste. Esta es de verdad las entrevistas más enriquecedoras. No tienes idea de lo que ha hecho en mí, porque yo estoy también, de verdad te digo, lidiando con un tema que lo he mejorado, pero ver de la forma en cómo te expresaste con tu mamá y ver cómo tu mamá te responde de vuelta, y eso también, pues, yo no sé si vas a ir a nada, voy a poner a llorar también yo aquí, hombre, pero muchas gracias, que gracias. Dios te guarde, que te bendiga aún más, Jorge. Caramba, hombre, ya estoy yo también, porque el resolver ciertas cosas con los padres cuando ha habido tanta situación, en mi caso, ¿no? Situaciones muy conflictivas. Hoy esto me vino a curar, ¿verdad? Es que te lo agradezco y así funciona. Creo que este episodio va a ser algo maravilloso para quienes lo vean, y creo que es importante sentir, ¿verdad? Lo que decías, y poder expresar y manifestar. Las heridas no se sanan escondiéndolas, sino exponiéndolas. Así es que, Jorge, muchas gracias por este episodio y que vengan más. Esto fue Healthy Minds, el bienestar emocional y espiritual del ser humano. Chao. Healthy Minds, el podcast.